Pues bueno, qué bueno que lograron conectarse y ver esta presentación en vivo. Me da muchísimo gusto porque implica que pues sí les gustaría escuchar un poquito más de testimonios sobre personas que a lo mejor pues están dentro del equipo y no saben qué tanto han logrado, desde cuándo están y cómo es que empezaron, ¿no? Entonces, pues hoy les presento a Paola Arjona. Pau, la yuca, que se andaba muriendo de frío aquí en la posada. Muchas ya la conocen en vivo. Nos fuimos a celebrar su cumpleaños el año pasado en la posada y estoy segura que pues va a tener otro año exitosísimo este 2025. Entonces, pues le cedo el micrófono a usted, señorita. Muchas Sí, gracias. Bien, pues buenas tardes a todas las que están aquí presentes. La verdad me andan muriendo de nervios, pero pues aquí andamos. Espero que esto que les voy a compartir el día de hoy les pueda servir pues para su agencia, para ustedes como persona y de verdad siéntanse con toda la confianza de preguntar. Digo, yo sé que pues hay gente que vende muchísimo más que yo o incluso gana mucho más que yo, pero de verdad si puedo compartir o ayudarles con algo, va a ser de todo corazón. Y pues bueno, bienvenidos a De Cero a un Negocio Exitoso. Y pues para empezar, me presento un poquito. Bueno, yo soy Paola Arjona, soy realmente ingeniera industrial logística, pero la realidad es que nunca lo ejercí. Llevo con Archer ya un año, 3 meses. Tengo 25 años y pues mi enfoque principalmente en esto de la agencia son todos los paquetes de Riviera Maya, Cancún y también vendo lo que es Europa. Aparte de la agencia, soy maestra de danzas polinesias y de belly dance, entonces puedo decir que tengo un segundo trabajo que más que un trabajo lo siento como si fuera un hobby. Y pues bueno, antes de pasar a cómo es que logré llegar hasta donde estoy ahorita o de lograr todas las ventas que he logrado a lo largo de este año, me gustaría como dar un poquito de contexto sobre mí, sobre mi historia, sobre cómo empecé y cómo llegué a Archer, porque siento que es la pauta de la persona que soy hoy en día. Y pues bueno, digo, no fue algo muy agradable o no es muy agradable recordar lo que pasó, sin embargo, siento que es un punto muy importante para mí actualmente. Y pues me voy desde el principio. Yo pues actualmente vivo con mi novio, soy pues una persona ya independiente. Hace 4 años que pues me fui de casa. Honestamente, cuando yo vivía con mis papás, pues la pasaba bastante mal. Tuvimos muchas situaciones de violencia física, psicológica, verbal. Entonces no la pasé nada bien ni durante mi infancia, adolescencia y parte de lo que fue la adultez. Sin embargo, eso no fue impedimento para mí para tratar de salir adelante. Creo que al contrario, eso fue un motivo muy grande por el cual yo quise pues buscar una alternativa, una salida para poder dar lo que yo realmente merezco sin necesidad de que alguien más lo dé por mí. Y pues bueno, les cuento que, o sea, me voy un poquito más atrás del 2024, que fue cuando entré a Archer. Para pandemia, pues como todos sabrán, estábamos pues encerrados en casa, ¿no? Entonces, ya contando un poquito el contexto de cómo era mi situación familiar, pues realmente yo la estaba pasando muy mal. De hecho, me diagnosticaron depresión, un cuadro de ansiedad, entonces yo estaba como llegando a un límite, ya me sentía muy mal y lo único que quería era pues salir de ese lugar. Pasa un año, llega 2021 por una situación familiar que tuve, tomé la decisión de irme de casa y literalmente me fui con 1,000 pesos en mano, que era lo único que yo tenía, y 2 mochilas con la poca ropa y las pocas cosas que pude agarrar de mi casa. Me fui sin tener ningún lugar a donde ir, sin saber qué iba a pasar o sin saber si tan siquiera esa noche iba a tener dónde dormir. Me fui sin pensar en las consecuencias, simplemente ya
me había cansado de toda esa situación y lo único que quería era irme. En ese momento, pues, una amiga que ya sabía la situación me va a buscar, me lleva a su casa, pero pues claramente no me iba a quedar ahí y pues estaba buscando como algo, o sea, dónde irme, pues. En ese momento yo estaba saliendo con un chico y hablé con él. Él también sabía la situación de mi casa, de mi familia, y me hizo el favor de irme a buscar. De hecho, él ya vivía solo, igual acababa de empezar a vivir solo, a empezar a saber este rollo de ser independiente y me hizo el favor de ir por mí a donde estaba. Platicamos y él me preguntó pues qué quería hacer, si me quería quedar, si me quería regresar o si quería estar un tiempo, pero pues la verdad, cuando yo hago las cosas, o sea, o se me ocurre algo, soy muy aferrada a eso y le dije que no quería volver, o sea, no quería darle la razón a mis papás, era igual parte como de mi orgullo de que ya te saliste y tienes que poder sola. Entonces, eso hice, la verdad es que esta persona fue un punto clave para mí, me dio una mano cuando nadie más me la dio. Cuando mi familia me dio la espalda, él siempre estuvo pues ahí para mí. Y pues bueno, así empezó como todo este rollo de vivir sola. Yo aparte todavía estudiaba, me faltaban 2 años para terminar de estudiar. Digo, afortunadamente yo desde muy joven he trabajado. De hecho, cuando yo estudiaba la carrera tenía 2 trabajos porque yo me pagaba la escuela. Mi mamá y mi papá se deslindaron por completo, me dijeron que ya no me podían seguir apoyando si yo quería estudiar, entonces pues lo que hice buscar trabajo y tenía 2 trabajos y aparte estudiaba y era muy complicado porque pues todo el día estás trabajando, todo el día estás en la escuela, luego llegas a casa y tienes que estudiar, tienes que hacer tareas, proyectos, entonces ya era muy pesado igual mentalmente para mí, entonces cuando yo salgo de casa, pues no fue obviamente todo color de rosa, porque pues te aporreas muy cabrón en el sentido de que tienes más responsabilidades, tienes más cosas que pensar, tienes que ver de dónde sacar dinero, al menos en mi caso, tenía que sacar buenas calificaciones en la escuela. Entonces fue un proceso muy complicado, fueron como 3 años más o menos de estar dándole para salir adelante. Y pues bueno, al final de cuentas, llegó el momento donde en la escuela te piden hacer prácticas profesionales y pues como muchos saben, en las prácticas a los practicantes no les pagan, solo les dan si acaso 300 500 pesos pues para su transporte. Y les digo, yo ya vivía sola con este muchacho y pues yo necesitaba dinero para mantenerme y para pagar cosas en la casa. Entonces, mi única solución en ese momento fue recurrir nuevamente a mi papá, porque mi papá, a pesar de que sea como sea que él es un empresario, entonces tiene negocios y yo hablé con él y le pedí la oportunidad pues, de hacer mis prácticas ahí, más que nada para que él me pagara como empleada y no como practicante. Y honestamente fue el peor año de mi vida. O sea, si ya había pasado muchas cosas difíciles en mi casa, yo sabía que ir ahí iba a ser lo mismo o peor y así fue. Sin embargo, pues tuve que sacrificar un momento mi paz mental por el hecho de tener un empleo tal cual y no un trabajo de practicante. Trabajaba de 11 a 13 horas diarias. Si hacía horas extra, no me las pagaban. eh, Tenía mucha responsabilidad en esa empresa y no me pagaban lo que realmente me correspondía. Todo el día me estaban llegando llamadas, mensajes de clientes o incluso de mi papá, que pues en este caso era mi jefe. Y muchos dirán de que, o incluso los empleados me decían de que es que seguro te pagan bien o te dan más dinero porque eres la hija y era todo lo contrario. O sea, de verdad, yo no sé si él lo hacía por, no sé, joder o qué sé yo, pero fue muy difícil y ya no aguanté más por el hecho de que otra vez mi salud mental se estaba pues yendo por los suelos. Yo literal salía de trabajar y me ponía a llorar y eran ataques de ansiedad durante el trabajo. Me encerraba a veces en el baño a llorar porque era demasiada la presión. Pues obviamente el trato con él era muy complicado
siempre hemos tenido roces, nunca nos hemos llevado bien, entonces siempre habían como esas manipulaciones, esos malos tratos, humillaciones, insultos, entonces eran cosas que ya para mí era demasiado, porque no solo trabajaba con él 1000 horas, sino que aparte tenía que ir a la escuela, porque les digo, todavía no había terminado. Entonces, lo que hice fue aguantar, a esperar mis prácticas. Terminé, de hecho, aún así, por el dinero, porque pues necesitaba obviamente trabajar. Aguanté unos meses más y al final, pues, prioricé cómo me estaba sintiendo en ese momento y decidí renunciar. Cuando yo renuncio, no tenía nada pensado. O sea, no tenía un plan B de dónde iba a trabajar, qué iba a hacer. Y estuve como 5 o 6 meses sin trabajo porque no encontraba, iba a entrevistas y no me hablaban, o eran cosas o trabajos que realmente sabía que no me iban a llenar, o también yo trataba de buscar algún empleo que fuera referente a mi carrera profesional y pues era prácticamente lo mismo, trabajar muchas horas, tener 3 turnos y que te paguen muy poco. Entonces yo ya no sabía qué hacer, yo ya estaba en un punto del colapso de que no buscaba una salida, ya me sentía otra vez muy mal, regresé otra vez al psicólogo y así estuve un tiempo hasta que me encontré con una publicación como yo creo que todos ustedes encontraron a Archer. Vi que una chica aquí de mi ciudad, yo soy de Mérida, y vi que publicó pues un post, ¿no? En un grupo de Facebook donde decía si alguien estaba interesado en trabajar en esta área, ¿no? De, pues, de ser agente de viajes. La verdad, yo no lo dudé ni un segundo y le comenté la publicación, me mandó un mensaje y pues evidentemente me invitó a esta plática que pues creo que todos tomamos antes de entrar a este mundo. Recuerdo que fue exactamente un 14 de marzo del año pasado cuando yo entré a esta plática y tomé el de las 12 del día. Entonces yo entro a esta plática, justamente la da Alex y desde que yo escuché todo lo que podías hacer, supe que eso era para mí. Supe que ahí quería estar y que de eso quería vivir. Entonces termina la plática, de hecho, a esta chica yo no la conocía, sin embargo, les repito, yo nunca dudé, porque mucha gente eso hace, de que desconfía, de que no saben si Archer es real o no, o es fraude, o sea, les empiezan a surgir mil cosas en la cabeza y se empiezan a poner mil limitantes antes de ver realmente de qué se trata o antes de saber qué es lo que conlleva pues entrar a este mundo, ¿no? Yo jamás dudé y creo que era igual como parte de mi desesperación de tener algo pues fijo, porque les digo, yo estuve sin trabajo como 5 o 6 meses, entonces yo ya necesitaba tener un trabajo. Entonces, les digo, termina la plática, yo no tenía ni un peso en ese momento, pues mi novio era el que prácticamente me mantenía y mantenía toda la casa. Entonces yo hablé con él, estábamos almorzando y le dije, mira, encontré esto, ya entré a esta plática, me llama mucho la atención y lo quiero intentar, pero no tengo dinero para invertir. Y me dijo que pues él me iba a apoyar en lo que yo quisiera y que si necesitaba el dinero, pues él me lo iba a dar. Y así fue, él me dio el dinero, me registré en Archer y esa misma noche, como en 2 horas, me acabé todos los videos para hacer el certificado y esa misma noche me puse a investigar todo lo que es el Travel Café, etcétera. Les digo, eran tantas mis ganas de ya tener algo, de generar mi propio dinero, de no depender de nadie, que yo solita fui buscando las opciones e investigando. En este mundo de las agencias es muy importante que nosotros seamos autodidactas, porque las cosas no caen del cielo. Y si yo no le dedico el tiempo suficiente, de verdad no van a ver ningún tipo de avance. Y no crean que lo digo en mal plan, al contrario,
sean muy autodidactas. Tenemos un grupo y una comunidad muy bonita donde nos apoyamos entre todos. Aprovéchenla, no tengan miedo de preguntar. Tal vez, no sé si sea su caso o no, no conozcan en persona pues a todos los que estamos en el grupo, pero créanme que todos hemos pasado por el principio, por el miedo, por la incertidumbre, por el hecho de es que no conozco, no sé qué hacer, no sé dónde buscar. Para eso están las herramientas que nos dan. Para eso están las capacitaciones, para eso está el internet, o sea, no siempre necesitas preguntarle a alguien directamente cómo lo hago o qué se hace o dónde está esto. Yo muchas veces me apoyo de mi amigo ChatGPT, o sea, es mi mejor amigo, de verdad. Yo siempre que tengo una duda de X o Y cosa, voy a preguntarle a ChatGPT cómo se hace, qué puedo decir o X o Y motivo, voy y le pregunto. Y ya con base a lo que me sale empiezo a buscar en otros lados. Ya si de plano no sé, pues voy con ustedes al grupo o me dirijo directamente con AME. Entonces, eso es lo bonito de estar en Archer, que tienes a una comunidad muy bonita donde te puedes apoyar y nos dan muchísimas herramientas. Y de hecho, cuando AME ha contado igual su historia, menciona que pues ella cuando empezó no había todo esto de las capacitaciones en español, que eran mayormente en inglés, no habían muchos agentes, entonces imagínense, a nosotros nos hacen la vida más fácil y solo nos corresponde el hecho de ser responsables, autodidactas y pues tratar de hacerlo nosotros por nuestra cuenta, no depender de nadie, de ninguna persona, porque incluso cuando yo entré tenía un sponsor y mi sponsor se dio de baja a los pocos meses y a pesar de eso, pues tampoco fue impedimento para mí, y tampoco se me cruzó por la cabeza de, ay, me voy a salir también porque pues ella no pudo y se salió, o sea, no. Entonces, yo sí las invito a que pues traten de pues siempre estar capacitándose. Sobre todo es un punto muy clave en esto de las agencias. Y bueno, les digo, me di de alta el mismo día hice lo de la certificación de agentes. Yo en lo personal, perdón, me tomé como 2 semanas más o menos para ver entrenamientos, para ver cómo funciona eso del Travel Café y para darme de altas con proveedores y más o menos para ver cómo funcionaba cada uno, etcétera. Sin embargo, obviamente esas 2 semanas no fueron suficientes como para que yo me sienta un 100% lista. Sin embargo, tampoco quería esperar más tiempo por lo mismo de que quería ya vender. En ese transcurso de las 2 semanas, también hice mi página en Facebook, en Insta, yo hice mi logo en Canva, o sea, hice un logo así cualquiera y abrí mis páginas. Empecé a publicar que iba a ser agente de viajes, que pues si necesitaban algo de algún viaje referente, pues me podían decir, etcétera. Y de verdad que cuando yo subí esa publicación, a las 2 semanas ya había vendido. Y de hecho le vendí a una persona que ni siquiera era conocido mío, era conocido de mi novio. A las 2 semanas hice mi primera venta y con esa venta ya había ganado lo que iba a destinar para mi segunda mensualidad. Y a partir de ahí no tuve que volver a prestar más dinero porque mi agencia me ha dado lo necesario para que yo siga pagando mi mensualidad. Porque hasta para eso hubo un tiempo que intenté hacer team building, pero la verdad siento que no es tanto lo mío y me enfoqué más en vender. Y con mis ventas puedo cubrir ese gasto de pagar mi mensualidad. Y me siento muy agradecida y afortunada porque no tuve que volver a pedir dinero ni depender de nadie más, porque mi agencia me da prácticamente todo. Y pues con esto me llevo a lo siguiente, que es mis 5 pilares, que son las cosas que me han funcionado, al menos a mí, para poder vender. Estas 5 son metas claras, capacitación constante, mentalidad y gratitud, disciplina y constancia, tener un propósito y no rendirse.
Normalmente, cuando nosotros empezamos, o tal vez no todos, pero yo creo que sí hay personas que les ha pasado, porque a mí me pasó. Cuando yo empecé con la agencia, no tenía ni un propósito ni una meta clara. O sea, lo único que quería era hacer dinero. O sea, era lo único. O sea, sí, pero ¿qué tienes que hacer para tener dinero, no? Entonces, yo empecé a ver muchas capacitaciones sobre eso, sobre tener metas, sobre tener propósitos, que si tu vision board y todos ese tipo de cosas que antes yo lo veía y no lo creía. O sea, para mí no era funcional, pero una vez que le das la oportunidad, te cambia la vida completamente. Y con metas, ahí les puse algunos ejemplos, por ejemplo, tener una meta mensual o tener algún número de ventas al mes o un cierto número de clientes nuevos. En mi caso, les comparto las metas que me puse este año. Yo el año pasado que empecé tuve 9 meses, porque empecé en marzo y pues obviamente diciembre son los 9 meses. Sacando un promedio de las ventas que yo hacía mensuales, eran aproximadamente 8 al mes. Habían meses donde vendía menos, donde vendía más, pero un promedio eran 8 ventas al mes. Yo en diciembre puse varias metas. La primera fue tener más de 10 ventas al mes. Y al día de hoy, gracias a Dios, he cumplido esa meta e incluso he tenido mucho más de 10 ventas. Todavía en marzo, creo, tuve 25 ventas en el mes. Si hubiera tenido 5 ventas más, hubiera tenido una por cada día, que ese puede ser otra meta tal vez para mí el otro año. Entonces, tienes claro un objetivo, tienes clara una meta. Quiero tener más de 10 ventas. ¿Qué tienes que hacer? Y de ahí te vas. Tienes que seguir capacitándote, tienes que promocionarte, tienes que trabajar más en lo que estás haciendo. Entonces, yo lo que hice fue escribir en una hoja qué metas quería. Les digo, ya les di el primer ejemplo, que fue 10 ventas al mes. Lo estoy cumpliendo, todavía me faltan 6 meses más para ver si realmente pude cumplirlo cada mes. Pero no me apuro ni me presiono. O sea, si no llegas a cumplir algún mes las 10 ventas, tampoco me voy a martirizar y me voy a decir que, ay, no pude. O sea, yo, la verdad, voy con mucha calma, con mucha fe de que lo voy a lograr. Y yo no sé si ustedes creen en algo o no, al menos yo sí, y pues tengo mucha fe en que voy a lograr mis objetivos. Soy muy agradecida en ese aspecto también. Entonces, esa fue mi primera meta, la estoy cumpliendo hasta ahora. Todavía me faltan 6 meses más para ver si logro terminar con esa meta. Otra de mis ventas también fue que yo el año pasado, cuando terminó pues el año, saqué cuentas de cuánta cantidad vendí y cuánta cantidad de comisiones obtuve. De ventas fueron casi 800,000 pesos. Entonces yo dije que este año iba a vender más de 1 millón en ventas. Y de enero a junio ya tenía 1,5 millones. Entonces, lo que yo hice ahorita, a partir de julio, fue que de julio a diciembre voy a vender 2 millones o 2,5 millones. Entonces, a pesar de que no ha terminado el año, yo voy haciendo cuentas de lo que ya logré y de lo que me falta por lograr. Cumplí con esa meta de vender más de 1 millón. Me brinqué al siguiente punto, que era vender dos. Entonces, yo así voy trabajando conmigo misma, de que voy sacando cuentas de qué es lo que estoy haciendo, de qué es lo que ya logré y me voy poniendo metas nuevas, porque no nos tenemos que conformar con las que nos pusimos hace 3 meses. Si ya la cumpliste, pues bueno, bríncate a la siguiente, puedes lograr aún muchas cosas más.
No porque ya lo lograste, te quedas con eso y ahí paras. Al contrario, sigue motivándote, sigue poniéndote mejores metas, porque si ya lograste con la primera, sí o sí vas a poder con la segunda. Normalmente nosotros nos ponemos muchas limitantes y hay que sacarnos esas ideas de la cabeza, porque cuando nosotros ponemos muchos peros, de verdad, las cosas ya no se empiezan a dar como se deberían de dar. Y esas fueron como que algunas de mis metas. Obviamente tengo muchísimas más, pero les comparto ejemplos como para que igual ustedes empiecen a hacer como una retroinspección en ustedes mismos de qué es lo que ya lograron o qué es lo que quieren lograr. Y pues bueno, ese es como mi pilar número uno, mis metas. El segundo pilar son pues las capacitaciones constantes. Muchas veces igual. Yo sé que todos tenemos una vida, que todos tenemos cosas que hacer, que algunas son mamás, tienen hijos, que algunos tienen que ir a la escuela o tienen otros trabajos. Y es entendible que en algunas ocasiones no tengamos 24 horas para estar con la agencia y está bien, es normal, somos humanos. Pero también tenemos que priorizar nuestro aprendizaje. Muchas veces pasa que decimos, es que no tengo tiempo de ver esta capacitación, pero si tenemos tiempo de estar 2, 3 horas en el teléfono, 2, 3 horas de estar viendo una serie o los fines de semana salgo en lugar de, no sé, quedarme y trabajar o ver videos. Y no digo que salir esté mal, o sea, también tenemos vida. Pero, por ejemplo, yo, ¿qué hacía? Si estoy cocinando, tengo mi celular con una capacitación. Si yo estoy limpiando mi casa, tengo mi celular en X lugar, pero tengo mis audífonos en lo que yo estoy limpiando. Entonces trataba de buscar como esos tiempos para aprovechar y ver capacitaciones. De hecho, hubo un tiempo donde, que justamente fue casi al principio de que empecé, yo lo que más hacía era capacitarme. ¿Por qué? Porque para empezar estaba empezando y no tenía muchas cotizaciones, no tenía muchas ventas, entonces tenía el tiempo suficiente de capacitarme. Y si tú como agente estás empezando de verdad, te invito a que lo hagas de la misma manera. Capacítate lo más que puedas. Y ojo, no estoy diciendo que te eches todas las capacitaciones de todos los destinos, o sea, no. Primero tienes que poner un enfoque de qué es lo que quieres vender para que empieces a buscar las capacitaciones referentes a lo que te quieres pues dedicar o en este caso vender. Yo empecé con Riviera Maya y Cancún, paquete todo incluido y hasta la fecha eso es mi fuerte. Sin embargo, también actualmente vendo Europa, que también yo en mi cabeza nunca se me ocurrió vender Europa. O sea, yo no he viajado mucho, honestamente. Y hubo una vez que una persona me preguntó por Europa y yo estaba colapsando porque, o sea, no conozco Europa, cómo lo voy a vender, qué voy a hacer, qué le voy a recomendar. Y empezamos con las miles de dudas y miles de miedos y miles de inseguridades y no lo quiero hacer porque tengo miedo de que no salga. Y empezamos nosotros mismos a meternos esas ideas de que no podemos porque no conocemos. Pero en lugar de centrarme con el hecho de que no conozco y no puedo, empecé a buscar capacitaciones en el grupo de Facebook, empecé a ver TikToks sobre los destinos, entrar a YouTube. Igual les digo, mi mejor amigo ChatGPT, como siempre, salvándome. No sé, buscaba como zonas seguras para hospedarse o dame recomendaciones de hoteles y yo así me iba. Y si podía estar todo el día leyendo e investigando, lo iba a hacer. Sí me llegó a pasar con una cotización a Disney. Mi primera cotización a Disney, no sé si ya me lo recuerde, pero la primera vez que me cotizaron Disney, yo estaba así rajándome a la primera de que, ¿sabes qué? Ame, se lo quiero pasar a alguien más, porque no sé, no conozco. Y la verdad es que a Disney sí le tuve mucho respeto por el idioma, porque la verdad es que yo no hablo inglés. Entonces, no sé, que llegase a pasar algo y que yo tenga que hablar y solucionar, y era como de, no, no, o sea, yo me empecé a pensar miles de cosas antes de cotizar. Y Ame me dio mi jalón de orejas y me dijo, no, o sea, investiga, capacítate y hazlo. Y al final de cuentas, pues eso hice.
Digo, no cerré mi venta, pero al menos me capacité, coticé, aprendí igual a usar la plataforma y eso me ayudó como experiencia. Tal vez no vendí, pero me ayudó a cotizar tal cual, que igual muchas veces eso nos pasa, que nos da miedo hacer las cosas. Entonces, les digo, yo también estuve en ese lugar de incertidumbre, de miedo, de no querer hacerlo, de no atreverse a hacer las cosas, pero la verdad es que el miedo no te lleva a ningún lado. Entonces, aún con miedo, hice las cosas. Y les digo, cuando me cotizaron por primera vez a Europa, yo no sé, hasta ahorita no sé nada porque ni lo conozco, pero lo vendí. O sea, con todo y miedo, investigué, armé mi cotización, se lo envié al cliente y lo vendí. Y de verdad, con miedo y con el Jesús en la boca, cuando se fueron, o sea, yo estaba de que muriéndome de miedo de que si algo sale mal, si no les gusta o X o Y motivo, yo estaba súper nerviosa, pero al final se fueron, todo salió súper bien y esa era la confianza que yo necesitaba para seguir. Y a partir de esa venta de Europa tuve otras más que también las vendí, que ya viajaron y que todo salió muy bien. Entonces, con todo y miedo, les invito a atreverse a hacer las cosas. De verdad, el miedo no los va a llevar a ningún lado. Yo ahorita me estaba muriendo de miedo por hacer esta plática porque nunca me ha gustado hablar en público, a pesar de que no los tengo físicamente, sé que están ahí escuchándome. Nunca me ha gustado hablar sabiendo que hay otras personas. Sin embargo, le dije a mí que sí estaba dispuesta a compartir mis experiencias y pues bueno, aquí estoy, ¿no? Entonces, atrévanse a hacer cosas que, que les den miedo, de verdad. Una vez que lo hagan, se los van a agradecer a ustedes mismos. Se van a agradecer el hecho de atreverse a romper miedos. Entonces, pues bueno, eso es parte no es un pilar como tal, pero sí es parte de, porque al ustedes vender algo que no conocen, los forza a tener que capacitarse, que es el punto número 2 del cual les estaba hablando hace rato. Siempre traten cada vez que puedan o tengan algún espacio libre, capacítense. Aunque sea, pónganse al día, no sé, 20 minutos de ver una capacitación, aunque se lo vean en una semana, pero bueno, al menos 20 minutos al día que empiecen a ver para que ustedes también aprendan y conozcan más. O igual no tienen tiempo de ver la hora completa, pues no sé, váyanse a TikTok, YouTube y busquen ahí un resumen de algún destino, de algún hotel, o como les digo, a veces, yo muchas veces con ChatGPT me apoyo mucho y con el hecho de preguntar hasta lo más mínimo de, no sé, tal hotel tiene un parque acuático, lo pregunto, sí, no, o sea, ahí te da toda la respuesta y te da la explicación y, o sea, de verdad es una maravilla. Entonces, a pesar de que tal vez no vi la capacitación como tal, pues fui a investigar que, o a buscar respuesta más bien, ¿no? Entonces, este segundo pilar es algo que me ha ayudado bastante. Últimamente, como tal, capacitaciones en línea por parte de Archer, pues no he estado tomando, pero en mi ciudad dan capacitaciones presenciales por parte de Azabache, entonces pues tal vez no las he tomado virtual, pero sí sigo capacitándome porque nunca dejamos de aprender. O sea, la realidad es esa, o sea, nadie sabe todo, entonces nunca vamos a dejar de aprender. Mi tercera, mi tercer pilar en este caso es la mentalidad y la gratitud. Y pues cuando yo vivía con mis papás, vivía les comento, en un ambiente muy feo y mi mentalidad era enfocada en eso. Entonces, yo siempre me preguntaba por qué. O sea, ¿por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué aquello? Entonces, siempre me enfocaba en todo lo malo y no podía ver más allá de las cosas buenas que me estaban esperando. Nunca era agradecida. Yo era de las personas que todo el tiempo andaba maldiciendo todo
Y hasta mi mamá me decía de que lo dejara de hacer porque solo traigo esas cosas, etcétera. Pero pues era tanta mi frustración de mi entorno que no podía, no me nacía ser agradecida. Y tenía una mentalidad, a pesar de que según yo intentaba no ser así, tenía una mentalidad muy pobre. Cuando yo pues pase todo ese rollo, salgo de mi casa y empiezo a pasar esta situación de que no tengo trabajo, etcétera, y encuentro a Archer, desde el primer momento que empecé a agradecer todas esas pequeñas cosas que llegaban a mi vida o hacía yo por mi vida. Muchos dicen, agradece que tienes un techo donde dormir, comida en la mesa, que tu familia está sana. Yo todas esas cosas nunca las agradecía. O sea, teniendo todo, no agradecía nada. Y ahorita hasta lo más mínimo, yo lo agradezco. O sea, hasta por el hecho de despertar, agradezco un nuevo día. Por el hecho de comer, agradezco que tuve que comer. Cuando vendo, agradezco esas ventas. Cuando, cuando me pasa algo bueno o algo malo, nunca pierdes, siempre aprendes. Entonces, en lugar de enfocarnos en todas las cosas negativas, empiecen a ver las cosas buenas. No todo se nos va a dar en esta vida y no se nos va a dar en el momento en que nosotros queramos, pero en algún punto se nos va a dar. Entonces, sean agradecidos, tengan una mentalidad positiva, porque ustedes van a traer todo lo que piensen. Y es muy real. Y les digo, yo al principio no creía en esas cosas, de verdad no lo creía, pero el día que yo cambié esa mentalidad, empecé a saber qué era lo que quería, empecé a tener una mentalidad positiva, donde yo, como quieran verlo, manifestando, vender un montón y, o sea, y tener el dinero que yo quiera y empezar a pensar como todo lo que yo quiero o todo lo que en ese momento necesitaba para, para, para lograrlo. Sí, era muy puntual. Y les digo, las cosas no caen del cielo. O sea, por más de que yo pensara de que, ay, sí quiero vender, no iba a vender si yo no vendía. Entonces tampoco es el hecho de, sí, voy a pensar que vendo y las ventas me van a caer. O sea, no, también tenemos que actuar. Sí es muy importante la mentalidad, pero también necesitamos actuar. Las cosas no nos van a caer del cielo. Lo mismo con las capacitaciones. O sea, queremos aprender, tenemos que capacitarnos, no por arte de magia ya vamos a tener en nuestra cabeza toda la información. O sea, sí es importante la mentalidad, ser agradecidos y tener algún propósito, pero también necesitamos hacerlo. Entonces, igual, muchas veces les digo, nosotros nos ponemos esos límites, nos empezamos a bajonear nosotros mismos de que, ¿y si no lo logro? ¿Y si no vendo? Es que no vendo, ella sí vende. Dejen de estar diciéndose esas cosas. A todos nos llega nuestro momento, de verdad. Y así como yo a las 2 semanas vendí, sé que hay gente que a los 6 meses no lo ha logrado, pero lo importante aquí es no darse por vencido también. O sea, si de verdad ustedes quieren que esto sea el negocio de sus vidas, de verdad no se rindan, porque nosotros necesitamos tener muchísima paciencia. Yo cuando entré y empecé, sabía que al principio tal vez no iba a tener lo necesario como para vivir cómoda, porque pues las comisiones mayormente pues tardan un poquito pues en caer, ¿no? O sea, hay proveedores donde sí puedes tenerlo inmediato, pero estoy empezando, casi no vendía, pues obviamente habían veces donde sí tenía dinero, habían veces donde no, pero pues estás ahí luchando para ser un poquito más constante, para que las comisiones sean más, caigan más seguido, etcétera. Entonces, eso es igual muy importante, que de hecho es el punto número 5, pero de verdad, tengan una mentalidad positiva, sean agradecidos y de verdad no se rindan. Las cosas sí llegan, pero es con constancia, con disciplina
y con paciencia sobre todo, que justamente es el punto número 4. Sean disciplinados y sean constantes. Los resultados no van a ser inmediatos, de verdad. O sea, y el que diga lo contrario, yo os digo que miente, porque de la noche a la mañana no vas a tener el éxito. Las empresas grandes empezaron como negocios chiquitos. Al día de hoy, yo no tengo una agencia física, sí me gustaría, pero no es mi prioridad ahorita. Prefiero seguir trabajando desde mi casa. De hecho, yo tengo un rinconcito donde tengo mi escritorio, mi silla y mi computadora y con eso la armo. O sea, no necesito nada más, pero me ayuda mucho que siempre estoy trabajando. A veces en las reuniones familiares están todos conviviendo y yo estoy a un lado trabajando. Y no les digo, trabajen 24/7, o sea, cada quien decide a qué hora trabaja y a qué hora no. Pero de verdad me hace tan feliz y disfruto tanto esto que para mí no es trabajo, no me pesa. Entonces, puedo estar acostada viendo la tele un domingo y si me cae una cotización, la hago. No me pesa nada hacerlo en ese momento. Nosotros ponemos como nuestras prioridades y al menos en mi caso, mi trabajo, mi agencia es mi prioridad. Y si yo la trabajo y soy constante y soy disciplinada, en unos años voy a tener más éxito de lo que estoy teniendo ahorita. Entonces, nosotros decidimos, ay, se está descargando mi compu. Nosotros decidimos igual cómo nos va con la agencia, porque pues ahí vemos cuánto tiempo le dedicamos. Les repito, yo sé que hay gente que tiene otro trabajo y que podrá llegar cansado de su trabajo y no querrá hacer nada, pero tan siquiera que le dediquen 1 hora, 2 horas, o sé que hay gente que incluso trabaja todo el día y en la madrugada se pone a trabajar en la agencia. O sea, de verdad, si las personas quieren, lo van a hacer, pero si ustedes no quieren, pues de plano no va a pasar. Entonces, traten, traten de ser muy pacientes con eso también, porque aunque nosotros seamos disciplinados y constantes, las cosas no van a caer tan rápido como quisiéramos. Sean muy pacientes. Y con esto me voy al último punto, que es tener un propósito y no rendirse. Yo les pregunto, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué empezaron con su agencia? O sea, cuando sientan que nada les está haciendo sentido, cuando sientan que quieren rendirse, que ya no quieren seguir, pregúntense por qué empezaron. Yo siempre me estoy recordando el por qué lo hago, por qué empecé. Y por eso les quise dar un poco de contexto de lo que viví, porque al menos al día de hoy yo no me veo trabajando para nadie más, ni en una empresa, ni en ningún lado. Entonces, yo ya estoy cómoda con lo que tengo, me siento plena, me siento feliz, hago lo que amo realmente. Al principio fue difícil porque, porque yo decía, o sea, ¿cómo voy a vender cosas que no conozco? ¿O a quién le voy a vender? ¿O cómo van a confiar en mí si yo no tengo reseñas? ¿Cómo van a confiar en mí si antes no he vendido? Pero, o sea, todos empezamos así. Tienes que tener ese propósito de querer crecer, de que te conozcan, de generar esa confianza con tus clientes, porque obviamente pues estás empezando, es sumamente normal que nadie sepa de ti, o sea, igual con respecto, no sé, a los seguidores. Yo no tengo muchísimos seguidores en mi Instagram, tengo como 400 y en Facebook son como 300. O sea, no es una página así, wow, con un montón de seguidores y tampoco soy así muy constante con publicaciones, etcétera. Sin embargo, generé confianza con las personas y esas personas me recomiendan. Y yo vendo por recomendaciones, no tanto por redes sociales. A mí me llegan mensajes de personas de, ay, me recomendó tal persona. O me pasó tu número de tal persona porque me recomendaron contigo. O, oye, Paola, le puedo pasar tu número a tal, es que está buscando un viaje y le dije que tú eres agente de viajes. Y muchas de mis ventas así son, por recomendaciones de otras personas. Y
Y regreso al punto de tener un propósito del por qué lo haces. Me hace muy feliz ayudar a los demás. El hecho de organizar sus viajes, de saber que ellos no se tienen que preocupar por absolutamente nada, de yo hacer mi trabajo, de yo desvelarme, de yo saber que mis clientes están bien, eso me hace feliz. A pesar de que resulte cansado, a mí eso es lo que me gusta. Y quitando a un lado que mi propósito principal era el tener dinero, o sea, ese era mi primer propósito, pero ahorita está como en segundo plano, porque haciendo esto que a mí me gusta me genera dinero. Entonces ya mi enfoque cambió y ya no soy tanto en una ambición de que es que yo quiero dinero y quiero dinero y quiero dinero. Obviamente todos queremos dinero, pero amen su trabajo, amen lo que están haciendo, háganlo con todo el corazón del mundo, porque cuando nosotros genuinamente hacemos las cosas para bien de corazón, nos llegan muchísimas bendiciones, nos llegan todo lo demás, todo lo que completa esos propósitos. Entonces, pues igual, el segundo punto que era no rendirse, como les mencionaba hace rato, si de verdad ustedes quieren eso para el resto de su vida, o sea, les va a costar muchísimo. Y yo ni siquiera estoy ni a un 20% de donde yo quisiera estar. Me falta muchísimo más y aún así estoy todos los días trabajando en ello. Yo tengo como un plan de en 5 años ver qué tanto ya logré y qué tanto me falta para ahora sí decir, o sea, he logrado mis objetivos, ¿no? Entonces, yo estoy muy consciente de que necesito paciencia. Yo que soy una persona muy desesperada con este trabajo, de verdad he aprendido a ser muy paciente, a ser tolerante, porque igual yo no soy para nada paciente con, sobre todo en la atención al cliente, o sea, yo era así de que, ya saben, esos típicos clientes que de repente te salen con cada cosa y es como de, uy, y yo así de que aguantándome para no decir algo, porque, o sea, de verdad que he trabajado tantas cosas en lo personal con mi trabajo, con mi agencia, que les digo, yo me siento otra persona completamente. Mi vida cambió 180 grados y de verdad que la Paola de hace 4 años, para mí, no es que no exista, pero de verdad la abrazo mucho, porque cuando ella pensaba que no había salida, eh, la Paola de hoy le demuestra que sí hay. Y a pesar de que muchas veces simplemente quería rendirme ya de plano, fui muy resiliente. De hecho, una vez que fui con mi psicólogo, me dijo que le impresiona la resiliencia que yo tengo. Y de hecho, yo nunca había escuchado esa palabra y cuando él me la dijo, se me quedó muy grabado. Me dijo que yo era una persona resiliente porque a pesar de, pues, de todo lo que yo había pasado, de todo lo que yo había vivido, todavía tenía esas ganas de luchar y salir adelante. Y se me quedó muy grabado. Y de hecho me lo tatué, lo tengo en mi brazo y todos los días veo mi tatuaje y es como me recuerda el por qué estoy trabajando en esto, el por qué sigo aquí, el por qué no me rindo, el por qué a pesar de que hay días difíciles no dejo de trabajar, porque a pesar de que pues me está yendo bien, hay días donde pues estás cansado, o hay días donde no vendo, o donde tengo una cotización o no tengo ninguna, y es como, o sea, no, a pesar de que no sea diario el hecho de vender o no sea diario el hecho de cotizar, no, no me quedo con eso, porque sé que necesitamos seguir, no rendirse. O sea, es un punto muy clave y de verdad espero que el día de mañana que yo sea más grande y tenga una familia y lo que sea, esto sea mi ingreso principal, porque de verdad no me veo en otro lado, no me veo en otro negocio. El hecho de que yo estoy dando clases de danza no es un trabajo que me deje un montón de dinero, sin embargo lo hago porque me gusta, porque es un hobby y yo quiero de verdad que que mi agencia sea mi ingreso principal por el resto de mi vida y si mis hijos quisieran trabajar de eso, de verdad que sería excelente. Pero
pónganse, sí les invito igual a hacer como esa autorreflexión en ustedes mismos de si están teniendo sus metas, si se están capacitando, si son agradecidos con lo que tienen, si son de verdad disciplinados y que si en serio tienen un propósito. A mí esto me ha funcionado y no sé si a ustedes igual les pueda funcionar, pero ojalá y puedan aplicar algo de todo lo que les acabo de contar. Y bueno, pasándome a otro punto también muy importante es cómo generas confianza en los clientes para lograr todas esas ventas. La verdad es que al principio, yo creo que como todos, eh, Cuando, cuando empecé realmente eran publicar puros flyers, puras promociones y era solo Riviera Maya y así me la pasaba. Y de hecho, si se van a mi Insta hasta abajo, van a ver que eran puras promociones de hoteles. Porque obviamente yo no tenía las herramientas de, pues no sé, de un creador de contenido que viaja y que graba y que hace esto y que hace lo otro. Pues al principio no tenía como esas herramientas, esas facilidades. Todavía no generaba como mucha confianza con proveedores, como para que te inviten a fans o para que te inviten a sites. En- entonces yo trabajaba con lo que tenía, o sea, buscaba fotos en internet y hacía un flyer y lo subía. Lo, lo importante aquí también es ser constante, ¿no? En el sentido de promocionarte con amigos, conocidos, con familiares, de si tienes gente que te apoya, no sé, un primo que te recomiende, etcétera. O sea, como que tratar de buscar la manera de empezar a sonar, ¿no? En el primer punto les puse que su imagen lo es todo. En cuestión de redes sociales, que pues tengan un buen perfil, no digo, ay, tengan muchas reseñas o tengan muchas publicaciones o algo así, sino que tengan como bien estructurado sus redes sociales. Pues que con su logo, con su número de teléfono, que pues puedan subir igual algún contenido de valor, no necesitan viajar para hacer videos, no necesitan viajar para subir fotos y hablar del destino, que eso es algo que igual nosotros de repente nos empezamos a limitar, y se los digo porque así me pasaba de que es que yo no viajo, entonces, ¿qué voy a subir? Pues hay un montón de videos en internet, hay un montón de fotos en internet que podemos usar. Entonces, traten igual de, si ustedes están trabajando o si van a una capacitación o si están tomando capacitaciones, suban esas fotos. Eh, yo cada vez que me capacitaba pues en línea, le tomaba foto a mi computadora y lo subía como de que hay capacitación de tal lugar. O, por ejemplo, ahorita en mi ciudad, cuando voy a capacitaciones presenciales, igual tomo foto y lo subo a redes sociales. Más que nada en mi página, no tanto en lo personal, sino como en mi página de la agencia, para que igual las personas o sus clientes empiecen a ver una cara y le pongan esa cara a su negocio, para que sepan con quién están tratando, para que de verdad sepan que hay una persona detrás, que pueden confiar en esa persona. Igual en la manera de hablar. Por ejemplo, yo suelo vender mucho pues a personas como de mi edad, más o menos. Y sí le he vendido a personas desconocidas. Y por ejemplo, si sé que es una persona como de mi edad, sí soy respetuosa y profesional, pero también soy un poco más relax para ganarme esa confianza con ese cliente. O sea, no ser muy como recta en ese sentido de, solo te quiero vender y ya está. O sea, porque no. Sí, el punto final sí es vender, pero tampoco vas a estar como muy ensañado en eso de que le vas a responder porque solo le quieres vender. O sea, platica con esa persona, pregúntale todo lo necesario para esa cotización, hazle más ameno esa parte antes de que le cotices, porque al menos a mí eso me ha funcionado mucho, como que estar un poco más relax en esa parte, platicar con esa persona para que tú conozcas y él te conozca.
Entonces, no solo es vender por vender, también es crear una conexión con esos clientes. Y pues por eso, les digo, a mí me ha funcionado mucho por cómo soy. Siento que soy una persona como bastante relajada, o sea, no sé. Les digo, igual me funciona mucho que como son jóvenes adultos a los que les vendo y estoy como en ese rango de edad, entonces pues sé igual cómo dirigirme, etcétera. Digo, cada quien tiene su gente, sus clientes, el rango de edades, entonces de ahí se pueden ir como que basando, ¿no? Para también saber cómo dirigirse hacia la persona. Otro punto también es la transparencia con ellos. Es muy importante que les expliques todo lo que vas a hacer, darles como que tus políticas y si es que su agencia tiene alguna política, es muy importante, ¿no? Mencionar todo desde un principio para no tener como un mal sabor de boca en dado caso de que llegase a pasar algo, porque a veces pasa de que nos saltamos u omitimos algo y luego, no sé, el cliente nos dice que, pongan ustedes que yo como agencia cobro por cancelación, pero pues yo no se lo mencioné a mi cliente porque yo no me imaginé que me iba a cancelar, entonces cuando yo le digo que me tiene que pagar por la cancelación, empieza ahí es que tú no me dijiste, es que cómo te voy a pagar, es que esto, es que lo otro, entonces ahí empieza como el conflicto, ¿no? Digamos, es un ejemplo, pero pues sí puede llegar a pasar de que por una situación así, de no mencionar todos los puntos importantes y luego hacer el comentario, pues la persona va a desconfiar, obviamente, de nosotros. Entonces, eso es muy importante, ser completamente transparentes con el cliente, hacerle saber toda la información necesaria, todo lo que ustedes quieran decirle. Yo en lo personal no suelo hacer ningún tipo de llamada ni ningún Zoom y tampoco soy de mandar audios, que eso a algunas personas les puede funcionar, pero al menos a mí, Paola, no me ha sido necesario. O sea, con el simple hecho de mandar mensajes por WhatsApp me ha funcionado súper bien. Les digo, yo no tengo una agencia física, pero mi casa, su casa, a mis clientes cuando me preguntan por agencia, yo les soy completamente honesta y les digo, no tengo una agencia física, trabajo desde mi casa y si gustas que te atienda en persona, puedes venir. Y he tenido varios clientes en mi casa, entonces digo, obviamente me moría de miedo al principio porque han venido personas que no conozco, pero les digo, el miedo no les lleva a nada. Entonces, atrévanse. Y literalmente los atiendo en mi comedor. Yo ahorita soy mi comedor. Y aquí los atiendo. O sea, no necesito nada más. Solo mi computadora y platicar con ellos. Y de las veces que han venido las personas a mi casa, he vendido todas. Entonces, sean muy ustedes. No tienen que fingir ser algo que no son. Y sobre todo, no omitan ningún tipo de información importante. Con los respaldos visibles, ahí me voy un poquito más a lo que son testimonios reales. Yo sé que al principio nosotros pues no hemos vendido a lo mejor y no tenemos testimonios como tal. Eh, las personas te van a comprar porque realmente ellos quieren comprarte o porque les gustó tu esencia, como porque fuiste muy atento con ellos, porque tuviste buenos precios, no lo sabemos. O sea, las personas de repente son raras y cada quien tiene ahí sus cuestiones de por qué compran con ciertas personas o por qué no. Y con respecto a lo de los testimonios, aunque ustedes al principio no tengan, no, que no sea una limitante, porque pues al principio yo tampoco tenía testimonios, al principio yo tampoco había vendido, pero con las primeras personas que les fui vendiendo, por ejemplo, en un WhatsApp, de que de repente le preguntas a tu cliente de que, ay, ¿cómo te fue en tu viaje? ¿Qué te pareció el hotel? No sé qué, y te pone algo de que, ay, todo súper bien, muchas gracias por tu atención, no sé qué, shalala, screenshot y para mi Instagram. Eso es un testimonio, aunque no te lo pongan en tu página, aunque no te lo comenten en ninguna foto, o sea, tú misma busca esas palabras, esos testimonios. Y de hecho yo así empecé, tomando un shot a comentarios y lo iba subiendo. Y de repente también a mis clientes les decía de que, oigan, si suben alguna foto, pueden etiquetar a mi página para que pues yo lo pueda repostear, no sé qué. Y algunos lo hacían, algunos no. Y los que sí, pues los iba reposteando. Y así me fui haciendo como de testimonios o también
cuando regresaban de su viaje les decía de que, oye, me puedes dejar una opinión en mi página de Facebook, eso es para que pues otras personas sepan de mi trabajo y no sé qué, shala. Y les digo, llevo más de un año y solo tengo como 10 comentarios porque de las 50,000 personas que les pedí el favor, solo 10 me hicieron el favor. O sea, va a haber gente que lo va a hacer, va a haber gente que no, y no necesitas miles de opiniones ni miles de testimonios para que ustedes puedan vender. Entonces digo, sí ayuda bastante, pero al principio no se desesperen, o sea, va a pasar de que van a empezar a tener clientes y van a lograr buscar como esos testimonios visibles, ¿no? La confianza de vender, pues se construye antes de. Entonces, por ejemplo, antes de que ustedes tal cual reserven algo, de que vendan algo, necesitan resolver dudas con sus clientes, necesitan compartir información. Como les dije al principio, no se enfoquen solamente en vender. O sea, sí es el caso, pero no se aferren es que tengo que vender y ya. O sea, ustedes como clientes preferirían a una persona que les ayuda con todo, les resuelve sus dudas, a una persona que no les importa todo lo demás y lo único que quieren es vender. Entonces, piensen ustedes también en eso. ¿Cómo le gustaría a mi cliente ser tratado o ser ayudado antes de vender algo? Entonces, es muy importante el hecho de generar esa confianza con las personas antes de que ustedes vendan algo. Y compartan todo lo necesario. Y yo les digo, van a haber cosas que les pregunten los clientes y digan, o sea, ¿de dónde se sacan esas preguntas? Porque me ha pasado de que me preguntan cada cosa y luego yo no sé qué responder. Tómense el tiempo igual de investigar, de preguntar o de ver de dónde sacan la información. Pueden entrar a la página de los hoteles si es que están vendiendo un hotel y buscar ahí puntualmente lo que les están preguntando o llamen directamente a los hoteles. O sea, no se, no se apresuren ni traten de responder en ese momento con tal de no dejar como en el mensaje al cliente. O sea, si de plano no lo saben, investiguen, pero, pero traten de ayudarlos más que nada, porque mucha gente o muchos clientes me agradecen mucho por la atención que les doy, porque les resuelvo sus dudas, porque siempre estoy ahí para apoyarlos. De hecho, cuando viajan, si su vuelo sale a las 4 de la mañana y me tengo que despertar a las 2, me levanto a las 2 para ver que aborden, para saber que ya están en el avión, para saber que llegaron a su destino. Entonces, yo siempre los acompaño a pesar de que no estoy con ellos físicamente, los acompaño desde mi casa, pero porque estoy pendiente. De hecho, todavía esta semana tuve clientes que regresaron de Colombia y, por ejemplo, cuando tenían tours que eran muy temprano, yo me levantaba, como ahí es una hora más, yo me levantaba obviamente aquí en Mérida una hora antes para pues poder estar a tiempo con ellas, ¿no? Y preguntarles que si lograron encontrar el grupo para el tour, que si todo bien, que si necesitan algo. Entonces, también eso, ya cuando empiecen a tener clientes o si ya tienen clientes, pues traten de siempre acompañarlos, o sea, no dejarlo solo porque no es simplemente vender y ya que te vaya bien y ahí ves qué haces, o sea, no. Siempre traten pues, de acompañarlos como quieran verlo. Y los resultados que he visto, pues obviamente el aumento de clientes, cierre de ventas más rápido, recomendaciones de boca en boca y clientes que pues transfieren o pagan más rápido, o sea, de que ya no dudan o ya dudan menos y es un poquito más sencillo el hecho de cerrar la venta. Igual, un punto que tocar en cuestión de la tarjeta, ¿no? De que, ay, es que cómo le pido los datos, de que es que no me la va a dar, es que esto, es que lo otro. Igual a mí me daba miedo, pero pues, como les digo y les recalco, el miedo no les lleva a nada y el miedo no les va a pagar. Entonces, ¿yo qué hacía? Ofrecía una llamada en Zoom para que pues compartiera pantalla y le diera el dominio a la otra persona para que esa persona pusiera sus datos o también les decía de que me pueden compartir su clave dinámica, de esas que tienen 5 minutos de uso y así se hacía
la venta, ¿no? La verdad es que nunca me ha tocado alguien que me diga, oye, no. Afortunadamente no, y de hecho personas que incluso no conozco me han dado su tarjeta. He tenido clientes que me mandan fotos de su tarjeta y tengo su tarjeta todavía en el WhatsApp, pero, o sea, como que empiezan a confiar demasiado en ti. Y pues tú como persona profesional y como emprendedora, obviamente no quisieras tener pues ahí dejarle a alguien un mal sabor de boca, ¿no? El hecho de que tengas o hagas uso de su tarjeta, ¿no? De una manera, pues, negativa. O sea, creo que nadie de los que estamos aquí busca eso, al contrario. Entonces, si ustedes dudan, si ustedes tienen miedo, la persona lo va a sentir, aunque sea un mensaje, lo va a sentir, no va a confiar en ustedes. Sean muy seguros de lo que están diciendo, no tengan miedo de pedir las cosas. La persona que realmente les quiera comprar lo va a hacer. Le pidas lo que le pidas. Entonces, no tengan miedo con eso, porque les repito, yo también estuve en ese punto, pero es arriesgarse y es pedirlo y es decir, e ir seguro, ¿qué es lo que necesito para podértelo vender? Necesito tu tarjeta, o sea, necesito todos los datos y ya. O sea, y ya el cliente va a decir si te pasa su clave dinámica o si el cliente te dice, no, pues quiero hacer un Zoom o sabes qué, si vive en tu ciudad, pues voy a tu casa y ahí lo vemos, porque igual me ha pasado de que, oye, ¿puedo ir a tu casa y pagarte? Sí. O sea, también no se cierran a esas posibilidades de hacer la venta de una manera presencial. Entonces, todo lo que les he comentado anteriormente, pues al menos a mí me ha funcionado para vender. Espero que pues algo de todo lo que dije les funcione. Yo sé que pues cada persona es un mundo diferente y a lo mejor cosas que a mí me funcionaron pueden ser que a ustedes no, no sabemos, pero de verdad espero que les pueda servir algo de todo lo que ya hablé. Y pues quería terminar igual con una frase que dice, no hay fórmula mágica, pero sí hay decisiones diarias que cambian el rumbo. Entonces, era lo que les comentaba. Por más de que ustedes deseen, quieran o piensen, no va a llegar nada del cielo, tienen que trabajar por ello. Entonces les invito a, si algo de todo lo que les dije les funciona o lo quieren aplicar para ustedes, de verdad que por mí yo voy a estar muy feliz y si tienen alguna duda o si quisieran preguntar algo, ya sea de manera personal o por mi WhatsApp, de verdad yo, así como ustedes me han ayudado en algún momento, yo también he ayudado a otras personas cuando preguntan. Y pues para esto es Archer, también para compartir y para ayudarnos entre todos y el sol sale para todos. Entonces, pues me dio mucho gusto, Ame, que me hayas motivado también a hacer esta plática, que les digo, yo me moría de miedo, pero pues aquí estoy, aquí ya la di, ya rompí un miedo más y me da mucho gusto el haber compartido con todos ustedes. Muchas gracias, Pausita. La verdad es que estuvo increíble. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. La verdad es que se siente bien bonito escuchar desde un antes a un después. Eh, yo siempre te lo he dicho y también es algo que les he dicho a todas. Si hay algo de lo que podemos estar seguros es que todos los que estamos en este equipo tenemos diferentes historias de vida, pero uno sabe qué hace con esas historias para pasar de un antes a un después, ¿no? Porque así como Pau no es la misma de hace un tiempo, de hace 4 años, tampoco yo cuando llegué no soy la misma de hace 4 años y medio, 5 años, y todas tenemos una historia diferente, ¿vale? Y sé muchísimas historias, entonces muchísimas gracias, Pau. No sé, chicas, quieren hacer una pregunta, chicos nuevos que entraron, por aquí había varios. Lawrence, ¿quién más? Divani, ¿andas por ahí? Lorena, cuéntenme, ¿quieren hacerle alguna pregunta a Pau? Pueden escribírsela en el chatcito si quieren. Y también hablar en público es retador. Y más, en Zoom puedes como manejarlo un poquito más porque finges que no hay nadie y hablas tú sola. Pero es normal, eso es normal, es un miedo que yo tenía y sigo teniendo. Entonces, Sí. no pregunten cómo lo hago en sesiones de prospectos, pero así me la paso. No, por el momento, muchas gracias por el tiempo y la motivación. Perfecto. Te están dando las gracias. ¿Y quién más tiene una pregunta? Ay, te están dando las gracias, señorita Pau. ¿La viste?
No, gracias a ustedes por escucharme hablar como lorito. Ya ves por qué luego digo que la que habla como perico todos los días. Sí. Pues qué bueno que les gustó, me da muchísimo gusto, qué bueno que se quedaron a ver todo el testimonio. Muchísimas gracias, Pau. No hay preguntas. De verdad, muchísimas gracias por romper este miedo, por hacerme caso de esta forma que lo hacemos. Pues bueno, Sí. de verdad espero que hayan tomado foto, captura de pantalla de sus pilares, porque son pilares que todos como emprendedor debemos de tener. O sea, tener una meta clara, tener la persistencia, la resistencia de que las cosas no van a salir bien siempre, pero depende de nosotros cómo actuamos con estas circunstancias, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pau, de nuevo. No, gracias a ti y a los demás por escuchar. Pues bueno.